Hola, buenas Hola. tardes a todos. Espero que anden muy bien. Hoy vamos. Hola Clara, buenas tardes. Como les comentaba recién, Juan Pablo hoy no nos acompaña, así que junto con Clara vamos a hacer vamos a llevar adelante la clase. Yo voy a empezar con lo que es la clase magistral de imagen satelital, GIS y derivados. Y después, debido a que ha habido varias consultas, si nos queda tiempo, podemos tomar la última media hora como para sacar algunas dudas con respecto a lo que es la plataforma de descarga de imágenes, para lo que es QGIS y todos los inconvenientes que han tenido para hacer las actividades hasta este momento. Bueno, antes de empezar con la presentación, les consulto. ¿Son usuarios de imágenes? ¿Tienen un nivel básico, medio? ¿Nunca han utilizado una imagen? Yo por mi parte ya utilizo hace un tiempo imagen, Bien, de varias fuentes además. bien. Principalmente para creación de índices, para visualizar lotes. Sí, índices y ambientaciones también. Bien, Estoy haciendo esto para este curso para complementar con lo de mapas y seguramente algo que de imágenes que uno nunca, siempre algo se aprende, ¿no? Pero ambientación con imágenes hago. bien, buenísimo. ¿Alguno más que trabaje ya con imágenes? Sí, en mi caso particular también desde hace bastantes años de la plataforma de gestión de flores, todavía no existía gente de descargo también muy bien. No se escucha bien, ¿eh? Sí, se escucha muy bajito. Desde que existía la plataforma de gestión de flores, que todavía no estaban disponibles las especies en las UTO, así que estaba familiarizado. Bien. Y, bien, ¿y alguno que nunca haya utilizado imágenes que nos comente? Dale. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, nosotros ahora estamos en la misma computadora, Martín y yo, por bueno, tuvimos un inconveniente técnico en la segunda computadora, así que estamos los dos en la misma. Ninguno de los dos venimos usando imágenes satelitales, así que, o Muy sea, poquito, alguna está- que otra con alguna aplicación, pero muy básico lo que estamos muy básico. usando, así que, bueno, vamos a ver ¿Qué aprendemos? qué aprendemos. Buenísimo, buenísimo. No, yo les consulto un poco para ver, porque la primera parte, necesariamente cuando empezamos con una herramienta, es conocer un poquito el origen y conocer los fundamentos, y más aún siendo esta la primera clase de estas magistrales y siendo las imágenes uno de los insumos principales que vamos a utilizar durante todo el curso. Además de eso, me tomo el permitido de decir, bueno, como yo los voy a estar acompañando en todo el curso, demostrar en este caso lo básico y los fundamentos y conceptos de imágenes para después, a través de los distintos procesamientos que hagamos, empezar a conocer los usos prácticos que le vamos a ir dando a través de índice, a través de distintas combinaciones de imágenes, que lo que no veamos en esta clase de hoy, la vamos a poder ver en la próxima. Vamos a estar abierto a cualquier consulta a lo largo de todo el curso por cualquier duda que exista. Haciendo esta breve introducción, vamos a alargar con lo que es la clase magistral, que yo le pongo de título Análisis y Procesamiento de Imágenes Satelitales. Como les decía, vamos a tener mucho de la parte conceptual. Yo estoy trabajando en la experimental de INTA Marco Juárez. Eh, Estoy como responsable de la sección de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.
Así que bueno, además de esto, estoy coordinando un proyecto dentro de INTA de capacitación e innovación en tecnologías justamente aplicadas al agro. Así que va todo relacionado y todo de la mano con lo que es los sistemas de información geográfica, las imágenes satelitales y con un enfoque aplicado a la agricultura, con lo cual tenemos parte de lo que es la teoría, pero también de la práctica. Y aprovecho para agradecer a Juan Pablo para invitarme a participar del curso, porque creo que en estos cursos donde los estudiantes que toman son colegas, son profesionales y directamente van a utilizar esta herramienta como una salida laboral o como un complemento a lo que ya vienen haciendo, con lo cual es un otro desafío, aparte de la investigación, de tener los contenidos y explicarlos de buena manera para que se puedan adoptar e implementar en el campo. En general, lo que planteamos con la teledetección y en el curso, en este curso, es hablar un poco de tecnologías satelitales, bueno, tendencias a nivel mundial, alcance y limitaciones, los vamos a ir viendo a lo largo de esta charla y a lo largo del curso en sí. Una breve introducción a las características de la información, porque muchas veces nosotros, que me incluyo, estamos familiarizados al uso de algunas plataformas, vemos los índices cargados, pero no sabemos cuál es el origen o cómo se llegó a formar ese índice y qué significa lo que estamos haciendo, qué combinación de bandas estamos haciendo para que nos refleje un estado de vegetación o algo que queremos visualizar a través de la plataforma. Por otro lado, lo que es tipo de sensores y características, sensores remotos, proximales, qué es lo que existe, qué es lo que vamos a usar, cuáles son los más usados, y además de esto, los diferentes índices espectrales, cuáles son los usos, cuáles son las limitaciones. En términos generales vamos a ver, como ya lo dijimos en un principio, el índice de el caballito de batalla va a ser el NDI, debido a que es el primer índice, es el más utilizado, es el que más bibliografía hay. A pesar de sus limitaciones, es el que toda plataforma tiene para caracterizar ambiente y para hacer seguimiento de cultivos. Como objetivo general es adquirir los conocimientos básicos de los principios de la teledetección y aplicaciones prácticas en la agricultura, conocer las herramientas disponibles para adquisición y procesamiento de imágenes. Eso lo vamos a hacer a través de las distintas plataformas, ya sea Globis, USGS, la plataforma de la CONAE, y por último lo de que es Lambiver, que es nuestra plataforma de base para hacer la descarga de la imagen, porque no vamos a descargar de toda la plataforma, debido a que nos da cierta practicidad y es bastante intuitiva. Gracias. Sí. Consulta, vos estás viendo una presentación porque nosotros no estamos viendo nada. Por lo menos yo. Ah, se me ha desconectado. Disculpa. Disculpen. No, se me desconectó. Ahora sí se está viendo. Ahora sí. Bien, vamos a hacerla de nuevo, así ya nos queda todo con la placa. Bueno, como les decía, vamos a hacer análisis y procesamiento de imagen satelital. Yo estoy como responsable de la sección de Sistema de Información Geográfica y Teledetección en la experimental de INTA Marco Juárez. Y bueno, agradezco la invitación de Juan Pablo a participar de este curso porque nos da esa ida y vuelta con los futuros usuarios de estas herramientas. Como conceptos generales, vamos a hablar de lo que es tecnologías satelitales, lo que es tendencias a nivel mundial, los alcances y limitaciones de las imágenes y la teledetección, cuál va a ser el uso que le vamos a dar nosotros a esta herramienta desde nuestro trabajo y desde la parte agrícola, una introducción a las características de la información, cómo se genera, cómo combino, cuál es la información que nos da cada una de las imágenes y de las bandas, tipo de sensores, características, sensores remotos, proximales, conocer la variedad que hay, pero sí también conocer los que vamos a usar,
y diferentes índices espectrales, tanto lo que es uso y limitaciones, y como mencionamos en un principio, en las primeras clases, de que el NBI va a ser nuestro índice de referencia, debido al historial que tiene en la investigación, es el primero que se generó, y si bien tiene algunas limitaciones, es el que toda plataforma tiene, o el que generalmente que empezamos a utilizar para introducirnos al mundo de la teledetección. Como objetivo, Sebastián, sí, disculpa, ¿podés poner pantalla completa, por favor? Así se lee mejor, más grande. Si no es molestia, disculpa que te corte. sí, Ahí está, ahí está, espectacular. listo, muchas gracias. No, gracias a vos. Disculpa la interrupción. No, por favor, gracias por avisarme. Como objetivo, buscamos adquirir conocimientos básicos de los principios de teledetección y aplicaciones prácticas en la agricultura. En esto de cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de índices, muchas veces nos olvidamos de dónde viene o cómo se generan. Entonces, bueno, tener el concepto básico, que a veces es un poco tedioso la parte teórica, pero está bueno saberlo para tener después un criterio de observación y saber interpretar las imágenes, incluso sin necesidad de una plataforma, como lo vamos a hacer nosotros en un principio, utilizando las bandas como las descargamos desde la plataforma de descarga de imágenes, y de esa manera empezar a conocer cada una de las características. Bueno, conocer diferentes herramientas disponibles para la adquisición y el procesamiento de imágenes, y generar y analizar diferentes índices. Acá como principio general lo que le mencioné, lo que es la introducción a teledetección, sensores remotos y qué es lo que es la radiación electromagnética. Esto es el programa, así que lo paso rápido para que nos quede tiempo para después. Conceptos generales para comprender y aplicar la metodología propuesta. Características básicas de la información derivada de las imágenes y los resultados que se obtienen cuando nosotros aplicamos estas herramientas a lo que es nuestra agricultura, nuestro manejo del campo. Y por último, vamos a ver, no en esta presentación, pero sí a lo largo del curso, todo lo que es adquisición de imágenes de diferentes fuentes y plataformas, cómo obtener, procesar e interpretar las imágenes. Hoy por hoy, y por lo que venimos trabajando desde hace varios años, utilizamos Landsat 8 y Sentinel 2A, 2B, que son imágenes que están disponibles, que son libres. Sin embargo, existen otras de mayor resolución, pero tienen un costo. Así que las de mayor difusión hoy por hoy son, en primer medida, Sentinel 2, y en segundo lugar lo que es Landsat. Hace unos años, por supuesto, estaba en primer lugar Landsat, mientras no existía Sentinel 2. Y después algunos criterios para tener en cuenta para la selección de imágenes. Voy a salir un ratito de la presentación porque entró alguien. Bien. ¿Ahí sigue presentando? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa consulta que tengan, que haya que frenar, me avisan, paramos, explicamos, volvemos, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo bien práctico, de ida y vuelta, así que cualquier cosa que quieran preguntar o algo, no hay ningún tipo de problema. Disculpen por ahí si escriben un mensaje, no lo veo por la pantalla completa. Bueno, seguidamente a través del curso vamos a hacer el análisis y procesamiento de imágenes, todas las herramientas que están disponibles. Vamos a ver diferentes técnicas, no solo para hacerlo de forma manual, sino cómo integramos las imágenes satelitales a procesos automatizados dentro de los GIS. Vamos a tener en algún momento algún desarrollo, presentación de algunos índices, que no solo el NDVI, sino algunos otros que también nos sirven para caracterizar ambientes o caracterizar lotes. Y por último vamos a llegar a lo que es unificación de lotes, interpretación de diferentes ambientes, que ya lo han hecho hasta ahora, pero bueno, esto es un concepto que lo vemos desde el principio, los inicios del curso, hasta el final del mismo, con lo cual es algo que los vamos a ir viendo constantemente.
bueno, y todo lo que es introducción a visualizador y plataformas digitales, que también hay muchas plataformas comerciales que nosotros en Intermarco Juárez, puntualmente yo analizó más de 10, 15 plataformas a lo largo de todos estos años, y cada una tiene sus características generales como, o sea que las comparte con la mayoría, pero también tienen sus características puntuales, con lo cual, o particulares, con lo cual muchas veces no es factible recomendar una u otra plataforma porque depende mucho del objetivo que uno tiene al momento de utilizar una plataforma digital de imágenes. Estamos hablando de plataformas que ya nos entregan la ambientación del lote o incluso la prescripción lista para cargar dentro de nuestro monitor y salir a hacer la variable. De alguna manera, cuando nosotros empezamos un curso de este tipo de herramientas, nos venimos con nuestra idea de que vamos a salir con un archivo shape o un archivo con un formato especial, pero que nos tenga delimitado el ambiente, donde yo tengo que hacer que tenga un ambiente de alta productividad, uno de media y uno de baja, y a su vez tener la semilla variable para esos ambientes y la fertilización para esos ambientes. De alguna manera le estoy mostrando el producto a lo que muchas veces nosotros esperamos llegar cuando empezamos un curso de GIS. Lo digo por experiencia porque cuando me empecé a introducir en esto de lo que es agricultura de precisión y agricultura por ambiente, más allá de todos los procesos, uno espera llegar a esto, es decir, bueno, tengo un lote con un lote variable y además no solo tenerlo en el GIS, en mi compu, sino tener la seguridad de que cuando yo lo lleve y lo cargue un pendrive, funcione. Les va a pasar, nos ha pasado y nos va a seguir pasando de que generamos una prescripción, la cargamos en un pendrive, vamos a la sembradora, a la fertilizadora del campo y nos encontramos que no lo lee por una extensión de archivo, por una duplicación de geometría, por X causa. Entonces, bueno, con el curso este vamos a tratar de reducir al máximo ese tipo de inconvenientes o problemas comunes que se tienen al momento de hacer una prescripción. No digo que los vamos a eliminar porque siempre hay algo que surge, pero bueno, tener algunos tips de tratar de sacar esos errores. Entonces cuando nos vamos si bien esto es el resultado final, tenemos que ir al inicio, es decir, bueno, ¿dónde estamos? Cuando empezamos a hablar de GIS y teledetección tenemos que necesariamente empezar a hablar de escalas. Y si decimos de escala, estamos hablando de escala en 1.000.000 de metros, por ejemplo, 1 en 1.000.000, y parece una locura, pero estamos hablando de el lugar o la órbita donde se sitúan los satélites. Entonces está bueno hacer esa comparación porque de alguna manera nos sitúa en el lugar que estamos y la capacidad o la definición de la información que obtenemos con cada una de estas escalas. Y a medida que vamos achicando la escala y aumentando el nivel de información, pasamos por lo que es suelos de la Argentina, 1 en 500.000, cartas de suelo 1 en 50.000, lo que es provincia de Córdoba, por ejemplo, lo que son de otros países. Les comento que en Córdoba prácticamente tenemos mapeada todo lo que es la parte centro-sur de la provincia, está cartografiado de 1 en 50.000, con lo cual este nivel de detalle no nos permite hacer una ambientación en un lote chiquito, pero nos orienta bastante cuando tenemos un lote de, por ejemplo, 80-100 hectáreas y tenemos una vía de escurrimiento. Ya podemos interpretar que en esa vía de escurrimiento vamos a tener un manejo diferencial, quizás por un exceso de agua o quizás por salinidad, o a lo mejor en la carta del suelo ya nos puede indicar que tenemos presencia de tosca a menos de 1 metro, 1,5 metros, y eso ya va a ser una condicionante para que tengamos un normal desarrollo de los cultivos, con lo cual ya con una escala 1 en 50.000 ya tenemos información valiosa para empezar a ambientar. Por supuesto que si ya bajamos lo que es observación directa, es cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, yo acá pongo la foto de INTA como si fuera una tranquera, pero es lo que nos pasa cuando vamos al lote. Nos paramos al costado del lote y vemos que en el horizonte o si
si miramos así a 100, 150 metros dentro del lote, vemos que hay un manchoneo, que está overo, que hay plantas amarillentas, que hay plantas verdes. Entonces eso ya nos da una idea de que empezamos a tener variabilidad en el lote. Y de esa manera ya podemos quizás hacer hasta un muestreo dirigido por esas zonas donde mayor o menor, donde yo veo que hay mayor o menor productividad, simplemente por observar las plantas que están más verdes o menos verdes. Y bueno, y por supuesto lo que es la persona a persona, cuando me meto en el lote y empiezo a ver o un maíz o una soja, o empiezo a hacer una observación directa ya en el lugar donde puede estar la plaga, o si voy a hacer un muestreo de suelo para tomar un dato ya donde está in situ la variabilidad. Esto lo paso rápido, pero simplemente comentarle que esta información y la información de la imagen satelital la podemos utilizar a niveles regional, con lo que es, por ejemplo, yo acá, esta es una subregión que tomo la mitad de los dos departamentos, Unión y Marco Juárez, estamos hablando de 1 millón de hectáreas, donde si yo quiero hacer cobertura de suelo, la imagen satelital me permite cuantificar qué cultivo tengo en esa temporada o en esa campaña. Si la campaña pasada o la anterior podemos decir que teníamos 30% de maíz, un 50% de soja primera y un 20% de soja segunda. Y de alguna manera eso lo hicimos todo con imágenes satelitales. No de las que vamos a usar en el curso, pero sí con imágenes MODI que tiene un píxel de 250 metros por 250 metros. Y si nos vamos achicando, digamos, la escala y aumentando el nivel de observación, ya empezamos a utilizar para, por ejemplo, caracterizar conjuntos de lotes o establecimientos, ya utilizamos Landsat. A nivel de lote, lo más recomendable es utilizar Sentinel, y acá ya nos metemos en lo que es zonificación de ambientes, donde utilizamos lo que es manejo sitio específico, manejo por ambiente, o lo que vamos a hacer, esto de hacer variable dentro del lote. Y bueno, y la escala temporal, que es la información que nos da la imagen en diferentes fechas que yo tengo registro, que puede ser, si te hacemos una escala temporal y la hacemos coincidir con nuestras visitas al campo, podemos tener recorridas mensuales, trimestrales o semanales, y eso lo podemos articular con una imagen satelital. Básicamente un GIS, y esto también mucho y la mayoría los conoce, pero es simplemente un sistema donde nos permite hacer una superposición de capas que nos dan información. Acá lo que estamos mostrando es varias capas: catastro, ruta, uso de suelo, centro de acopios, localidades. Y voy a reforzar un poco de lo que es los principales archivos o tipos de archivos que nosotros cargamos en un GIS. Es raster y vector. Llamamos a raster todo lo que es imagen satelital, imagen de dron, modelo digital de elevación, y lo que es vectores es punto, línea y polígono, donde ahí un punto puede ser un muestreo de suelo, una línea puede ser un camino, una ruta, y un polígono, por supuesto, puede ser el lote que estamos ambientando. A través de esta combinación e integración de las capas, yo genero una información para la toma de decisiones, que en este caso va a ser decidir un manejo variable o no de nuestro lote. Y justamente un GIS es un modelo de la realidad. Yo, si tengo un raster, que tengo una imagen satelital o una foto de mi establecimiento, con algunas herramientas básicas puedo llegar a generar un modelo. Que el modelo es algo que nos asemeja a la realidad y de la forma que nosotros lo podemos interpretar e introducirlo dentro del sistema de información para hacer comparaciones entre diferentes capas y diferentes datos. Y vamos a empezar a diferenciar a lo largo de este curso que muchas veces no es lo mismo datos que información. Como concepto de teledetección, esto lo paso, digamos, simplificado, pero es importante saber de que la teledetección es cuando obtenemos información de un objeto sin tener contacto directo, con lo cual necesitamos tener, en este caso, un emisor de energía, que es el Sol, la superficie terrestre, que es lo que nosotros observamos, en el medio está la atmósfera,
que lo que es imagen satelital y una de las principales limitantes es la atmósfera, porque si tenemos un día con nubes, no tenemos una buena observación o no podemos obtener información de lo que es la superficie terrestre. En el medio de la atmósfera pasa un montón de cosas, dispersión, emisión, transmisión, que eso nos genera distintos ruidos que muchas veces son insignificantes, a veces son medios pero manejables y otras veces directamente es información que no nos sirve. Esa información que le devuelve la superficie terrestre es captada por este sensor, y este sensor, que en este caso es el satélite que lleva la plataforma de Landsat, Sentinel y los demás tipos de imágenes, y nos empiezan a generar datos de la superficie terrestre. Esa información que se refleja no es lo que nosotros vemos en la imagen. Después hay todo un procesamiento posterior que nos permite visualizar de una manera más amigable todo lo que es el dato de superficie que les llega. En este caso, la emisión de energía a través del sol, por eso siempre tenemos imágenes de día, pero en algunos de otros sensores, si hablamos de algún sensor tipo proximal, tenemos que tener puede ser algún tipo de energía artificial, pero siempre tiene que estar iluminado el objeto. Este es otro esquema, simplemente que acá le agrega de todo lo que veíamos recién el sistema de procesamiento. Al final de esta presentación vamos a ver qué es dónde se procesan todo este tipo de información que llega al sensor. Y es importante identificar que el sensor no es Landsat, o sea, de identificar lo que es sensor y lo que es plataforma. Una cosa es satélite y otra cosa es lo que capta la imagen. Pero es una cuestión simplemente teórica y que se da a través de lo que es la teledetección. Esa energía que vemos es un flujo energético que se da entre la cubierta terrestre y el sensor, que es una forma de radiación justamente por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, y está definido en función de su longitud de onda y frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Este flujo es un flujo continuo, pero nosotros para trabajarlo lo ponemos como si fueran rangos, de alguna manera en rangos que son, por supuesto, que son similares los valores, para poder denominar ese espectro electromagnético. Y ese espectro electromagnético lo organizamos en bandas. Entonces, cuando hablamos de este espectro electromagnético, seguramente han escuchado hablar de lo que es longitud de onda, todo lo que es el espectro electromagnético propiamente dicho, el tipo de radiación. Y en este dibujito, que es bastante viejo, pero está representado y está claro, de decir, bueno, nosotros nos movemos, el ser humano capta simplemente esta partecita del espectro electromagnético y tenemos hacia ambos lados diferentes flujos electromagnéticos. Las ondas de radio, que son ondas largas, ondas de televisión, microondas, el infrarrojo, que es el que empezamos a utilizar nosotros para la generación de índices, rayos ultravioleta, que es el sol, rayos X, lo que se utiliza para lo que es medicina nuclear y lo que es la ingeniería nuclear, que son los rayos gamma. Básicamente nosotros nos vamos a manejar entre 0,4 micras y 2,5, a lo sumo 8. ¿Por qué? Porque entre 0,4 y 0,7 tenemos el espectro visible. Ahí tenemos lo que es las tres bandas elementales, que es lo que capta una foto. Cuando hablamos, por ejemplo, de drones, que los drones comunes traen una cámara RGB, simplemente nos muestra esta parte, entre 0,4 y 0,7 micras, con lo cual tenemos el clásico RGB. Cuando nosotros empezamos a hablar de una imagen multiespectral, como son la de los satélites, empezamos a hablar del infrarrojo cercano. En este caso, que estamos hablando de imagen satelital. Si hablamos de dron, hay cámaras que tienen un montón de bandas, y ahí nos permite empezar a hacer todo lo que es índices.
Después tenemos el infrarrojo cercano justamente nos permite discriminar masas vegetales y concentración de humedad. El infrarrojo medio, que salió en algunas de las consultas también, nos permite visualizar lo que es contenido de humedad y vegetación, humedad en la vegetación y en los suelos. Y lo que es infrarrojo medio propiamente dicho, se utiliza o lo hemos utilizado nosotros algunas veces para la detección de incendios, que no viene al caso para este curso, pero está bueno saberlo que con las bandas y con este tipo de herramientas también podemos darles otros usos. ¿Qué es lo que pasa en la planta? Y ya nos acabamos entrando a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros interpretamos, porque nosotros, nuestra decisión y nuestra interpretación es a través de una información indirecta, o sea, nosotros interpretamos que la energía del sol llega hasta la planta. ¿Y qué es lo que pasa? Este espectro electromagnético que se genera. Esa energía puede ser absorbida, transmitida o reflejada. Si es absorbida, es porque la planta la toma. ¿Qué es lo que pasa? Y nos vamos a adentrar un poquito en lo que pasa con el rojo. Cuando nosotros tenemos una planta en buen estado, en activo crecimiento y en excelentes condiciones, la banda del rojo es prácticamente totalmente absorbida por la planta. Entonces se hace mayor o relativamente mayor el valor del infrarrojo. Entonces cuando hacemos el índice, el número es alto. Otra de la energía, otro de los procesos puede ser transmitida, que es lo que puede pasar de hoja a hoja, es lo que pasa. La energía llega a la planta, a la hoja superior del maíz, por ejemplo, y va transmitiéndose a través de las hojas hasta llegar a los estratos inferiores. Por supuesto que en cada traspaso de hoja por hoja va perdiendo energía y cada vez llega menos. Y otra de lo que pasa con la energía es que es reflejada, justamente, en una planta que está en buen estado, el infrarrojo es reflejado, que es lo que pasa justamente en una planta verde. Esa proporción de energía que es reflejada, absorbida o transmitida, depende de la longitud de onda, de las características y de las condiciones del objeto. No es lo mismo cómo refleja una planta que el suelo o el agua. Disculpa, la onda verde también es reflejada, ¿no? La onda verde, o sea, la banda verde es La reflejada. banda verde también es reflejada, y Es por eso reflejada. la vemos verde, porque nosotros vemos en ese espectro. El infrarrojo no lo vemos, aunque también lo refleja, igual que el verde. Exactamente. O sea que podríamos hacer un índice si no tuviéramos el infrarrojo cercano, no sé, estoy pensándolo ahora esto, ¿no? Con el verde y el rojo. Sí, sí, se puede. De hecho, hay algunos índices Ah, mira. que están más adaptados a lo que es el uso de drones. Después, si lo tengo a mano, se lo voy a mostrar en una de las presentaciones que hicimos en su momento de drones, que justamente es una adaptación, que es un pseudo índice, pero una adaptación al uso de cámaras RGB cuando no tenés la multiespectral. Claro, mirá. Entonces es una forma de caracterizar la planta o el cultivo, que vos podés hacer de alguna manera una interpretación de que algo está sucediendo, no con los conceptos y la fortaleza que tiene el índice del NDVI, porque estamos combinando rojo con el infrarrojo, y si te vas, no me voy a meter tanto en la parte dura de esto, pero conceptualmente el índice, el infrarrojo significa que lo vamos a ver un poquito ahora, pero significa que en esa longitud de onda refleja de tal manera justamente por el tipo de longitud de onda. Claro, y si nos metemos en la planta vemos que una parte es a nivel de estructura de planta, a nivel de la clorofila, pero está buena la acotación porque muchas veces para salir del paso, ¿qué es lo que nos pasó porque qué pasó? Hubo un momento que hubo una gran cantidad de personas que tenían la posibilidad de comprar un dron y se compraron un dron con cámara RGB. Entonces, bueno, después de 2 o 3 vuelos se dieron cuenta de que les servía solamente para sacar una foto de arriba.
Entonces querían darle un poquito más de vuelta y no la encontraban, entonces empezamos a buscar y en otros lugares del mundo tuvieron un problema similar y crearon este tipo de índices, que son pseudo, no le llamaría pseudo NDVI, pero son índices que nos permiten... Un índice de diferencia normalizada, independientemente de la banda que usen, eso deben ser más o menos similares, pero no, o sea, la escala es distinta, pero y capaz que conceptualmente no son lo mismo, pero digamos, se puede hacer un índice con una con una banda que se absorbe y la otra que refleja. Eso es lo que te pregunté. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Para no darle más vuelta. Bárbaro. Pero después se me acordé y buscamos, y si no, para la próxima clase lo buscamos ese índice. Y justamente en esto de las firmas espectrales, cada cobertura tiene una firma característica. Que es eso se determinó en el laboratorio, que después se comprobó con las coberturas. Nosotros nos vamos a centrar en vegetación, suelo y agua. Y acá vamos un poquito de lo que charlábamos recién. En esto de la vegetación depende de los pigmentos, de la estructura de la hoja y del contenido de humedad. Entonces por eso te decía de que el rojo no era, o el verde no era así comparable con el infrarrojo, porque tienen otro concepto, pero porque tienen distinta longitud de onda. Pero sí saber de que la clorofila y las hojas absorben el azul y el rojo refleja y el rojo, pero el verde refleja. Y es lo que nosotros vemos con el visible, con el ojo humano. Por eso justamente lo vemos verde. No es que no existen el azul y el rojo, sino que los dos son absorbidos y el verde refleja. Como patrón general en las cubiertas vegetales, que hay baja reflectividad en el visible por el efecto absorbente de los pigmentos de la hoja, con un pico de reflectividad del verde. Hay una alta reflectividad del infrarrojo cercano. Esto es baja absorción de clorofila y en la estructura de la célula. Ya vamos a ver en un gráfico que tenemos como tres procesos. Una parte es la parte de la absorción, otra parte de la absorción por los pigmentos de la hoja, después por lo que es clorofila y después lo que es estructura celular. Después una reducción en la reflectividad de la vegetación en el infrarrojo por este efecto absorbente de agua. Y esto de una hoja sana refleja en el infrarrojo cercano lo que estuvimos hablando recién. Fíjense, en este cuadro de 0,407 dijimos que era el visible, entonces tenemos ese pico de reflectividad que se lo asignamos a lo que es la banda verde. De 0,7 a 1,4 en lo que es estructura celular. Me voy a volver un segundo para atrás para recordarle qué es lo que era de 0,7 a 1,4 a 1,3, el infrarrojo cercano, que es la capacidad para discriminar masa vegetal y concentraciones de humedad. Acá es importante ver cómo es el proceso cuando se empieza a perder humedad en la planta o empieza a entrar en una sequía, pero no permanente. Y desde 1,3 en adelante el contenido de agua, que si volvemos un poquito para atrás, estamos hablando de lo que es infrarrojo de onda corta o el medio propiamente dicho. Entonces fíjense que el exclusivo, o sea, acá estamos hablando de humedad, acá estamos hablando de humedad de vegetación. Voy a poner el puntero. Acá hablamos humedad en la vegetación y los suelos, y después cuando nos vamos alejando del infrarrojo ya llegamos a lo que es incendio. Bueno, la estructura de las hojas, lo que veíamos recién con lo que respecta a la parte celular. Si nosotros pudiéramos ver el infrarrojo, lo veríamos como brillante, y ahí esto coincide con lo que hablábamos recién de justamente como refleja el verde en el visible, refleja el infrarrojo en esa longitud de onda. Esto nosotros de manera indirecta es una forma de identificar si la planta está saludable o no. Y a partir del infrarrojo medio, eso que veíamos recién de 1,3 en adelante, nos muestra el efecto absorbente del agua
debido a que la reflectividad de la vegetación se reduce. Otra característica principal, y esto va muy de la mano con lo que es, por un lado, el tamaño del píxel, que en el caso de Sentinel es 10 por 10, y en el análisis posterior de decir, bueno, que el sensor no mide hoja aislada, sino que es masa de vegetación. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando yo tengo un cultivo que está en los primeros desarrollos, 3, 4 hojas, y veo un índice verde, seguramente va a ser mentiroso o me va a dar una información que no es la real, porque está teniendo mucha influencia el suelo. Entonces, voy a tener un índice NDVI muy bajo a nivel de píxel, pero en realidad si yo le hiciera el análisis planta por planta o solamente hiciera una discriminación y me mostrara solamente lo que es vegetación, ahí tendría un índice mucho más alto. Por eso se recomienda, por ejemplo, en términos muy generales, tómenlo con pinza, pero decir, bueno, en los inicios del cultivo, por ahí es más recomendable utilizar un SABI o un OSABI porque me saca la influencia del suelo. En una vegetación en activo crecimiento podemos utilizar el NDVI, el GNDVI. Cuando se satura utilizamos GNDVI y así vamos jugando con distintos índices para obtener la mejor información en función de las diferentes etapas del cultivo. Justamente acá hablamos de lo que es grado de cobertura, características del suelo que sustenta la vegetación. Muchas veces un suelo que, además de que el cultivo no cubre todo el suelo, pero si tenemos algo de maleza y el suelo está seco, nos va a dar un índice que va a ser distinto a que si tuviéramos un suelo desnudo con humedad, por ejemplo. Y esto que hablamos del estado fenológico de la vegetación. Voy a salir un segundo, me parece que entró alguien. Bien. Seguimos. Todo lo que estuve hablando, en términos generales, y se han cansado de ver seguramente este gráfico, y nuevamente es un gráfico re viejo, pero nos da una idea de qué es lo que está pasando. Tenemos longitud de onda, espectro electromagnético, el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y largo, y lo que es la reflectancia. El porcentaje de reflectancia, que es lo que devuelve la superficie terrestre al sensor. Una planta saludable, lo de rojo que ingresa, lo refleja muy poco, y el infrarrojo lo que ingresa, gran porcentaje reflejado. Una planta que no está en condiciones, que no está saludable, si bien el infrarrojo que refleja es menor en términos absolutos lo que es lo que refleja en una planta saludable, pero en términos relativos de alguna manera es menor también, porque en el sentido de que el rojo refleja mucho más. Entonces, cuando hacemos el índice, primero que el valor del infrarrojo es menor y el valor del rojo es mayor. Entonces, cuando hacemos esa combinación de números, esa cuenta algebraica, por supuesto que el índice termina siendo menor y indirectamente nos da una condición del estado en que está la planta. Bueno, con respecto al agua. Y el agua lo menciono simplemente porque, por un lado, muchas veces nos ha pasado de que tenemos que zonificar o tenemos que hacer una caracterización de lote o de establecimiento que se inundó, que pasa una vía de escurrimiento. Entonces, la parte de teledetección y GIS no solo lo apuntamos a lo que es manejo intralote, sino un poquito más en la escala también de que nos sirve para hacer una caracterización general del establecimiento y de la región. Porque si vos me decís, por ejemplo, la zona de Marcos Juárez, una imagen del 2016-2017, para entender un poco qué es lo que está pasando, yo necesito tener un mosaico, una imagen de por lo menos 15-20 kilómetros
de lado, 15 por 15 o 20 por 20, para saber qué es lo que pasó cuando hubo un ascenso de napa, cuando hubo gran porcentaje de lotes anegados. Entonces eso me da una idea de que el lote mío no está aislado, sino que está metido dentro de una región que tiene una problemática en común. Entonces, el agua, en este espectro electromagnético, decimos que absorbe o transmite la mayor parte de la radiación visible que recibe. ¿Qué es lo que pasa? Yo si veo una imagen satelital, el agua la veo negra o de colores oscuros, porque todo el espectro lo absorbe. Mientras mayor sea la longitud de onda, la absorción es mayor, con lo cual vamos a ver en el gráfico que en el visible nosotros podemos ver que hay algo de reflectancia o refleja algo de radiación, pero a medida que nos vamos para lo que es el infrarrojo y hacia la derecha del gráfico, vamos a ver que disminuye la absorción. Lo vamos a ver ahora en el gráfico. La mayor reflectividad del agua clara se produce en el azul y se reduce paulatinamente hacia el infrarrojo. Y eso lo vemos acá. Vemos que en la parte visible tenemos algo de reflectividad, pero después nos vamos prácticamente a cero en lo que es la reflectancia del agua. ¿Y por qué es importante esto? Cuando nosotros tenemos que en un establecimiento decir cuál es el porcentaje que está con agua, después de una lluvia o posterior unos 4 o 5 días, con un índice, utilicemos el NDVI, pero no con la intención de utilizarlo para ver la salud de la planta, sino para que nos combine el rojo y el infrarrojo, y vamos a ver que los valores del agua van a estar muy cercanos a cero o negativos. Entonces tranquilamente yo puedo decir, y en términos muy generales, que la vegetación va a estar, por ejemplo, de 0,3 y 0,4 para arriba del valor del índice verde, y lo que esté entre 0,1 y 0,2 va a ser agua o zona anegada, y ahí ya tengo una caracterización rápida de mi lote o de mi establecimiento en función del evento de inundación o ascenso de napa. Los factores que influyen en esta reflectividad es contenido de clorofila. Si en esa agua tenemos algas, por ejemplo, o en un lote que está inundado pero que tiene algo de maleza, va a tener más reflectividad. La absorción en el visible y la reflexión en el infrarrojo. Por supuesto, de materiales en suspensión, ya estamos hablando de un lago, de un río, pero por ejemplo si tiene tierra o alguna suciedad o algo en suspensión, eso va a reflejar. Y la rugosidad superficial, que generalmente se ve en el mar a través de las olas, por ejemplo cuando hay mucho viento, hay unos distintos parámetros de reflectancia debido a ese movimiento, de los distintos ángulos que toma la influencia o cómo refleja la energía. El suelo, el comportamiento del suelo en general es más uniforme cuando está desnudo que cuando tiene vegetación, justamente por las distintas coberturas. Otro de los factores que intervienen en la composición química, la textura, la estructura, el contenido de humedad. Esto lo vemos fácilmente en este gráfico, donde por supuesto tenemos acá la curva de agua, la curva de vegetación, que tiene una característica muy particular, y en lo que respecta al suelo, vemos por ejemplo, en función de la textura, un suelo arenoso o la arena libre, lo vemos en la playa, de que refleja mucho más que si tuviéramos, por ejemplo, un suelo o una pludol típico, una plustol, la mayoría de los suelos de la región pampeana, donde tenemos de alguna manera las texturas están bastante equilibradas en lo que es arena, limo y arcilla, con lo cual el porcentaje de reflectividad es menor en comparación con la arena, y también varía mucho en función de la humedad. Si tenemos un suelo húmedo, la reflectividad es menor debido a que un suelo negro, un suelo mojado absorbe más que un suelo seco. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Bien por ahora. Bien, bárbaro. Bueno, esto lo vamos ya pasamos la parte más, digamos, dura, más rígida y por ahí que es un poquito aburrida de lo que es la teledetección, pero seguramente van a volver a decir,
Bueno, ¿cuál era la banda que me permitía identificar mejor la humedad del suelo? Y bueno, nos va a servir volver a ese gráfico. En lo que es teledetección, Perdón, sí, Seba, te hago una consulta. ¿Este PowerPoint lo vamos a poder tener que no sea de formato de video tutorial? mm, sí, después lo comparto. Dale, gracias. Bien, cuando les hablaba de caracterización y que nos permite ir desde, como ustedes, como la mayoría sabe, de que tenemos información satelital a nivel mundial, a nivel regional. Nosotros desde, por ejemplo, el MODI, rápidamente es lo que hacía esa caracterización regional a nivel departamental. Lo que es Landsat, desde el 70 hasta el 2013 que salió el Landsat 8, tenemos toda una variedad de satélites. ¿Por qué es importante mencionar de que vienen desde el 70, 80 hasta acá? Desde el 80 hasta la actualidad, la región pampeana sufrió una gran cantidad de transformaciones en lo que es la agricultura. Pasamos de un 70-80% de pasturas a hoy por hoy, ese 70, antes era 70-30, hoy tenemos un 80-20 de lo que es agricultura frente a lo que es pastura y campos naturales. Y tener información desde el Landsat 1, Landsat 2, Landsat 5, Landsat 7, de todos estos años, nos permite hacer una caracterización regional muy importante y ver cuál fue la evolución de la agricultura en una región determinada. Y les vuelvo a repetir, esto nos va a servir no solo para ambientar lotes, sino para ambientar regiones. Después nos metemos en lo que es Sentinel. En el 2016, el Sentinel empezó con un satélite, después largó el otro, va desencontrado, salió Sentinel 3, hoy tenemos Sentinel 5, Sentinel 1, que es un satélite de radar. Después ya nos metemos con lo que es los satélites de mayor resolución, que Iconos, Quiver, GeoAce, WorldView 1, 2 y 3. Nosotros tenemos imágenes de estas. Si nos metemos a Google Earth, existen estas imágenes de 1 metro. Por ejemplo, tenemos de 5 metros de píxel de resolución, de 3 metros, hasta de 1 metro de resolución y menos. Iconos tiene 0,4, 0,5 metros de píxel de resolución, pero eso no los tenemos al día. Podemos ya tener una imagen de esa de hace 2 o 3 años atrás. Nos sirve esa información porque la tenemos contenida en una plataforma que tiene su versión libre o gratuita, que es Google Earth. También tiene su versión paga, pero tenerlo en Google Earth disponible para todo el mundo y que sea yo creo que Google Earth es la plataforma de imágenes con más desarrollo y más difusión a nivel mundial, porque la tenemos desde el teléfono celular, la tenemos en la compu y la podemos, en cualquier lugar podemos llegar a consultar la información de Google Earth. Después tenemos Planet, que también es otra muy utilizada y que se está empezando a incorporar a varias plataformas. Y acá pongo GBSIC y QGIS, que son los software que nos permiten integrar tanto lo que es archivos raster como vectoriales. Básicamente una imagen es una matriz donde tenemos filas y columnas de datos continuos, porque donde termina un cuadradito empieza el otro. O sea, de alguna manera se ponen en una matriz porque toda esa energía que llega de la reflectancia de la Tierra la capta el sensor y necesita ser procesada. Entonces se pone en una estructura que sea más amigable, como es una imagen satelital, y a cada píxel le da un valor. Este píxel, como les mencionaba anteriormente, no es que toma un solo dato, es el promedio de la información que hay en esos 10 metros por 10 metros si estamos hablando de Sentinel. Y el píxel es el mínimo, la mínima superficie o área de información o sea, es de alguna manera la mínima área donde yo obtengo información. Si yo estoy trabajando con imágenes Sentinel y tengo un ensayo de 5 metros por 5 metros, olvídate, no lo voy a poder captar. Pero si tengo un ensayo de 50 metros por 50 metros, bueno, voy a tener 5 píxeles de cada lado para poder caracterizar ese ensayo.
Bueno, esto de que un píxel es el promedio. Esto, la energía se almacena en niveles digitales, niveles de grises, y justamente, cada longitud de onda es almacenado en lo que es bandas. Que ahora vamos a empezar a hablar de las distintas estructuras de la imagen. Decimos que es una grilla de filas y columnas, que es la localización espacial, pero también tenemos una localización espectral, que es el nivel de bandas. Vamos a hablar de, por ejemplo, Landsat. Pongo la banda de la 2 a la 7 para ver lo que ya venimos hablando, las que más utilizamos: azul, verde y rojo. Después tenemos el infrarrojo cercano, infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. De alguna manera, en el infrarrojo es lo que hablábamos recién. Yo tengo un lote, por ejemplo, me voy a situar en el círculo de riego. Este lote, si yo lo veo en el rojo, lo veo oscuro. Y si lo veo en el infrarrojo, lo veo brillante. Rápidamente, yo sé que ese cultivo está en buenas condiciones. Y esto es simplemente una apreciación y una forma de hacer una caracterización y evaluación rápida de la imagen. Vos en este lote, sin hacer ningún tipo de índice, sabes que el cultivo medianamente está en buenas condiciones, porque el rojo absorbe mucho porque está oscuro, y porque el infrarrojo está brillante, entonces refleja mucho. Lo mismo nos pasa con las vías de escurrimiento, lo que les decía recién. Yo si tengo esta imagen, que veo estas vías de escurrimiento bien marcadas, y sé que es agua. Aparte de que, no sé si vamos a llegar a mostrar hoy, pero la interpretación visual de la imagen es muy importante, porque si yo veo un cuadrado, un rectángulo, sé que es un lote. Si veo esta tirita larga así, interpreto que es una vía de escurrimiento. Si veo un redondel o un círculo, interpreto que es un círculo de riego. Y no, por eso no es importante. Denle mucha importancia a la interpretación visual, porque es el primer pantallazo y es lo que nos acerca, y es la capacidad que nosotros tenemos con el ojo humano, con lo visible. Entonces demos la importancia, y eso nos va a ayudar mucho después la interpretación de lo que viene después, del índice, de la vegetación, del cultivo y todo el análisis posterior. Bueno, esto, ¿qué son los satélites? Son artefactos que están en el espacio, fuera de la atmósfera. Vimos que orbitaban. Son plataformas que se instalan, en las que se instalan sensores capaces de obtener información. Por eso les decía, los satélites puede ser el aparato que orbita, y puede tener sensores. Si quisiéramos decir, bueno, poner donde va Landsat, en el satélite donde está instalado el sensor de Landsat, puedo poner el sensor Landsat, otro sensor que se llame Landsat 2, Landsat 3, Landsat 4, que se llame ACD, que se llame como quieran ustedes, siempre en el mismo satélite, pero tiene otro sensor. ¿Se entiende? Es como si yo tuviera un vehículo y le voy anexando una cámara, o si tengo un dron y le anexo una cámara RGB, una cámara multiespectral y distintos tipos de cámaras. En esto, los satélites los clasificamos según la órbita. Bueno, los geosíncronos, que están a gran altura y a la misma velocidad de la Tierra, y los heliosíncronos, que son los que orbitan. Los vamos a ver acá, simplemente con los dibujos, para que los geoestacionarios son los satélites de clima o de comunicaciones, y los que más utilizamos nosotros son Landsat, Spot, NOAA, Sentinel. ¿Por qué les remarcaba en un principio que son sensores o que son que utilizan información pasiva o modelos pasivos? Porque necesitan la energía de un externo para poder captar la superficie o la información de la Tierra. Esa energía en la que emite el Sol, o en el caso de algún sensor proximal, alguna luz artificial. En el caso de los modelos activos, que son los sensores de radar, que no vamos a utilizar o no vamos a entrar en profundidad, pero sí saber que el sensor puede obtener información de día y de noche, porque es el propio sensor el que emite el haz de información, que es la que la emite y la recibe. Entonces se diferencia o esa pérdida de carga que existe entre lo que emite con lo que recibe, lo interpreta y genera
la información que nosotros queremos obtener. Vamos a pasar rápido, acá son distintos sensores. Esto es cómo se transforma la señal analógica, que es lo que refleja de la Tierra, lo capta el sensor, lo transmite a una central de terreno, lo transforma en un valor numérico y lo almacena y lo transforma en un valor digital, que es la imagen. Esto es resolución, las más conocidas van a ser la espacial, se refiere al área de medida, es lo que decíamos del píxel. Sentinel tiene 10 por 10 metros de tamaño de píxel, Landsat tiene 30 por 30, o por supuesto que, por ejemplo, vamos a ver ahora, pero Sentinel tiene otras imágenes, pero la que utilizamos nosotros tienen 10 por 10, Landsat 30 por 30, Modis tiene 250 por 250, y si agarramos una imagen de dron, podemos tener de 5 centímetros por 5 centímetros, de 3 centímetros por 3 centímetros y las distintas variantes. A nivel espectral se refiere a la cantidad de bandas que tiene, podemos tener hiperespectrales, si tenemos más de 30, las multiespectrales tenemos más de 100, pero nosotros vamos a trabajar con imagen satelital, vamos a llamarla espectral de manera genérica. Radiométrica se refiere al nivel de energía que son medidas por el sensor, y temporal es importante, y acá lo quiero remarcar y quiero darle el valor y la importancia que hoy por hoy tiene Sentinel, porque con Sentinel se juntaron dos cosas: que tiene una buena resolución espacial, 10 por 10 nos permite identificar objetos dentro de un lote, pero además tiene una alta resolución temporal. Lo tenemos cada 5 días por estos dos satélites que van orbitando de manera desencontrada. Entonces, la temporalidad se refiere al momento de adquisición y periodicidad, y hoy por hoy Sentinel, no a propósito, o sea, no por casualidad justamente, está en todas las plataformas digitales de imagen, porque es una imagen que nos da muy buena información espacial, muy buena información temporal, y nos permite hacer un seguimiento de nuestro cultivo. Bueno, acá de las diferencias del tamaño de píxel, los espectros de la distinta cantidad de bandas, una comparación entre sin estar en inundación e inundado, y una comparación de las radiométricas según el número digital. Estas son las distintas imágenes. Landsat 8, esto lo pongo solamente a modo informativo, desde el 2013 hasta acá, 185 kilómetros de lado, que es el barrido, resolución espacial de 30 metros y 16 días. ¿Por qué era un problema cuando empezamos a trabajar con Landsat? Porque si en esos 16 días, justamente el día que pasaba el satélite con el sensor, teníamos nubes, ya teníamos una diferencia entre imagen e imagen de más de 30 días. Y si justo tenía nubes, estamos hablando de prácticamente 45 días. Sembramos el cultivo donde no nos dio una buena información porque todavía teníamos influencia del suelo, y quizás la próxima imagen que tenemos ya es en etapa reproductiva. Entonces, por eso fue un gran avance que empecemos a utilizar Sentinel. Comparación de imágenes. Sentinel 2A, como les decía, tiene resoluciones de 10, 20 y 60 metros según la banda. Tenemos 13 bandas multiespectrales y una resolución radiométrica de 12 bytes. Spot de 2,5 metros, fíjense cómo cambia la resolución y cómo puede identificar objetos. Puede identificar hasta un árbol si quisiera en esta imagen. La icono también puede identificar autos, puede identificar árboles. Y la Quick Beer, que es lo de mayor detalle, que puede identificar incluso hasta las líneas del estacionamiento. Vuelvo a traer esta imagen solamente para mencionar que tenemos la central de terreno o este sistema de procesamiento. Para los que son de Córdoba seguramente han ido a visitarlo, la conocen o pasó por el frente. En Córdoba y en la Argentina, por suerte, tenemos la posibilidad de tener a la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La estación terrena está en Falda del Carmen, y justamente estas antenas parabólicas van girando y siguiendo la órbita de los satélites, que constantemente van mandando la información de todo esto, de Sentinel, de Landsat y otros. China tiene muchos satélites, Perú también tiene satélites, Rusia también tiene satélite. Entonces
Estas centrales de terreno van captando la información y es donde se realiza ese procesamiento posterior para tener la imagen satelital como nosotros la conocemos. Como me queda un poquito de tiempo hasta las 1:30, les voy a mencionar algunos de los servidores para descargar imágenes. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bien, sí, sí. Perfecto. Bueno, y la última parte, ya, después si hay tiempo muestro algo de lo que es interpretación visual. Pero quería remarcar esto de los servidores para descargar imágenes, que también surgió de alguna de las consultas, y seguramente ya los conocen, la mayoría los conocen, o el que no los conoce, bueno, es una buena instancia para saber que existen. Hay distintos servidores que, yo acá por ejemplo, IDECOR es la ID, la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba, que lo incluyo como un servidor, no solo porque no tiene para descargar solamente imágenes, sino que podemos descargar mapas, podemos descargar archivos raster de muchísimo, de lo que es cobertura de suelo, de lo que es la parte inmobiliaria. Tenemos ya de varias ciudades de la provincia con la información mapeada de la ciudad en sí. Pero además de esto tiene muchas capas vectoriales. El IDECOR tiene muchísimas capas vectoriales en lo que respecta a rutas, ríos, departamentos, a nivel país, todo lo que es las provincias. Les comento a los que son de afuera, es que con IDECOR se dio un paso muy grande de tener esta información, porque es donde de alguna manera nos permite, o el archivo vectorial nos permite interpretar el archivo raster de alguna manera, porque yo tengo una imagen de una Sentinel, pero si yo no la puedo geolocalizar o poder trazarle los límites con una provincia, con un departamento, con un lote, con una ruta, un río, un camino, no me permite hacer una integración de las capas de información que tengo dentro de ese GIS. Y aquí en IDECOR tenemos disponible a nivel provincia todas esas capas. A nivel país, que acá no lo puse, pero después si quieren se los paso, también está el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, que también tiene muchas capas disponibles. También trabajamos con ellos desde INTE y desde IDECOR y desde las instituciones. Existe IDERA, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, que compartimos también datos. De alguna manera, y esto llévenselo también como concepto, no solo en la provincia de Córdoba, en las distintas provincias del país, incluso en el país, sino en muchos lugares existen estas infraestructuras de datos espaciales que tienen muchísima información que muchas veces no la conocemos, y está disponible y es gratuita. Otro de los servidores para descargar la imagen es el USGS Earth Explorer de Estados Unidos, que a su vez tiene un visualizador que es el Globis USGS, que es un poco más amigable, nos permite ubicar mucho mejor el lote. ¿Cuál es el problema de estos dos y de varios? Que nos descargan la escena completa. Y como dijimos en una charla inicial, a veces es conveniente descargar la escena completa y a veces no. Es conveniente cuando yo tengo que caracterizar una zona o tengo un establecimiento donde tengo varios lotes, entonces me descargo la escena completa y solamente el proceso de descarga lo hago una sola vez. ¿Qué pasa? Descargar una imagen completa con todas sus bandas, como nos ofrece USGS y Globis, y si tenemos un buen internet nos demora una hora y media. Y si estamos complicados con la internet, capaz que estamos 5 o 6 horas. Esa es la ventaja que nos permite el Ambiver, que nos permite hacer un recorte. Yo con el Ambiver puedo tardar segundos en descargar la escena de mi campo, porque hago un recorte solamente del área que me interesa. Y a partir de ahí empiezo a trabajar, puedo trabajar índices. Entonces, es una de las ventajas que tenemos de la Ambiver frente a los otros. Que no quita que es buena información la que proveen, porque están trabajando con la misma información base. Pero bueno, son distintas plataformas o servidores de imágenes.
El que no se ha registrado en Lambibre, pero creo que todos lo han hecho porque están los videos y todo, se crea una cuenta. Si ya tenés la cuenta, ingresas a Lambibre, buscas tu escena. Y esto lo pongo porque hay varias formas de ingresar. Hay quienes las prefieren ingresar la zona de interés o nuestro lote a través de aquí. Hay otros que le ingresan desde acá, o si no, a la derecha tenemos una lista de herramientas que nos permite cargarla desde ahí. Eso es para cargar el área solicitada. Si yo tengo, por ejemplo, el lote Pampayasta, lo cargo de esta manera. Lo subo desde el archivo que tengo en la compu. Si no lo tengo el lote, me voy a esta herramienta que es un cuadrado con un más en uno de los vértices y empiezo a dibujar mi lote en la plataforma. Y la sigo trabajando como vamos a ver ahora. Para buscar la escena me voy a fuentes sensores pasivos, busco la fecha, elijo el sensor. Sentinel, por ejemplo, acá nos ofrece los dos tipos de Sentinel que se preguntó en la clase pasada. Sentinel sin corrección atmosférica o con corrección atmosférica. Si queremos hacer un estudio multitemporal de 5 años para atrás, y voy a elegir Sentinel sin corrección atmosférica porque la corrección atmosférica se empezó a ofrecer la imagen a partir del 2019-2020. Elijo el sensor. Si quiero elegir todos los que están disponibles, pongo todos los sensores y en el caso nuestro vamos a elegir solamente Sentinel, puntual con lo que vamos a trabajar ahora. Una vez que tengo el lote, tengo un sinnúmero, tengo más de 30 en Lambiver, a no ser que hayan sumado alguno más o sacado alguno, pero tengo un montón de índices. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Y otra de las ventajas de Lambiver, que el comentario lo hago siempre como docente, como capacitador y como usuario. Tanto con USGS como con Lambiver somos usuarios de todos, pero lo que nos permite Lambiver es esto, de que tengo un montón de índices y me da una aproximación a lo que quiero ver, tanto en los diferentes índices como en las diferentes fechas que yo quiero analizar. Yo si me elijo 5 o 6 fechas, a todas esas 5 o 6 fechas en media hora puedo hacer una caracterización. Y siempre doy el ejemplo que es el que nos consultan presencialmente y mucho de modo virtual en esta época de pandemia. Viene un productor o una persona que quiere saber de su lote y nos dice, el lote está en tal lado. Incluso dibujamos el lote en Google Earth y nos vamos y lo levantamos desde Lambiver. En 20 minutos, media hora, a ese productor o a esa persona que nos consulta, le podemos dar una idea de cómo fue la evolución de ese lote o de ese cultivo en la campaña, si utilizamos imagen de 4 o 5 fechas durante la campaña, o nos podemos ir 5 fechas para atrás y le podemos decir qué es lo que pasó en los últimos 5 años con ese lote. Si tuvo índice verde altos, si tuvo índice verdes medios, qué cultivo tuvo, porque si yo tengo un cultivo, por ejemplo, acá entre julio y noviembre, y yo a ese productor le puedo decir que en el 2017 tuvo un cultivo de trigo, o de cebada, un cultivo de cobertura, pero le puedo decir que el lote estuvo ocupado con algo. ¿Qué me pasó el año siguiente, en el 2018? Le puedo asegurar que ese lote no tuvo cultivo, porque tuvo 0,2 de índice verde. Por X causa, se inundó, no le sembraron, no hicieron un barbecho largo. Incluso fíjense que el índice verde crece a partir de enero del 2019. También le puedo decir que tampoco tuvo cultivo de primera, porque se fue un cultivo que fue sembrado en diciembre. Y en el 2019, seguramente si el NDVI llegó hasta mayo, podemos ver si fue un maíz o una soja, depende de la fecha de siembra, el largo del cultivo. Pero le podemos volver a decir que tuvo, en la época de julio a noviembre, un cultivo de invierno. Y mucho más, con muchas más variaciones de índice que lo que tuvo en el 2017. Y le podemos volver a decir que hizo un cultivo de segunda, con un pico en marzo-abril,
y que cayó el pico en mayo. Y no tuvo cultivo de invierno y volvió a sembrar en 2001. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que en 25 minutos, 30 minutos de análisis de un lote con Lambíver o con todos estos índices disponibles, podemos reconstruir la historia de ese lote. Y si un productor viene sin saber nada, sin saber dónde está su lote, y nosotros le mostramos esto, nos da una potencialidad y nos da una fortaleza de conocimiento para poder explicarle de que hubo un cultivo, qué cultivo hubo y cuál fue ese índice. Lo mismo sucede cuando hacemos ese análisis por campaña. Acá, al tomar pocos meses de análisis, podemos ir en cada uno de estos puntitos. Yo tengo una imagen. Si yo me voy a la herramienta de Lambíver, en cada puntito lo aprieto y me sale cómo estuvo la imagen. Puedo ver si estuvo nube, puedo ver si no, o sea, de hacer una aproximación visual del lote. Y ahí ya me voy acercando a construir y reconstruir esa historia del lote que me va a llevar a dar una información un poco más certera de lo que estuvo pasando. Esto es en forma de gráfico, cómo es la evolución de los índices de los cultivos a lo largo del año. Acá nos muestra del 2016 al 2021. Bueno, acá traigo simplemente una descarga de escena, las distintas tipos de descarga que tenemos. Si es visual, yo descargo lo que veo en mi pantalla, por ejemplo el recorte que hice, y descargo el índice. Si es analítica, descargo las bandas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a descargar la banda 4, la banda 8. Si queremos hacer otro índice, descargamos alguna banda más. ¿Qué es lo importante? Que descarguemos en formato GeoTIFF, porque el GeoTIFF nos permite subirlo a un GIS y poder georreferenciarlo. Si lo bajamos como JPG, va a ser la misma imagen, pero cuando lo subamos a un GIS, nos las va a tirar a cualquier lado porque no va a tener la geoposición. Y si la bajamos en KMZ, y acá vuelve a ser importante Google Gear, yo la puedo mandar por WhatsApp, el KMZ, la persona la abre en formato tipo imagen, pero en KMZ en su teléfono y puede ver este índice en el teléfono. Y bueno, y otra de las formas es a través de índice, que lo podemos bajar el índice que nosotros querramos. Bueno, hasta acá llegó la presentación. Estamos en tiempo, 4 minutos menos. Básicamente, bien, básicamente esto sería lo que tenemos de imágenes de manera general. Fíjense que a partir de esto hay un montón de disparadores que van a ir saliendo desde cuál es la banda que más me conviene, cuál es el índice que más me conviene, cómo hago cuál es el visualizador que me permite obtener mejor información más rápida. Porque en esto de trabajar y dedicarse a esto, van a tener que poner en la balanza lo que es practicidad, buena información, rapidez, seguridad en la información. Bueno, hasta acá tenemos de manera general. Seguramente, hoy por hoy, índices de vegetación tenemos más de 100. Entonces, seguramente alguno me va a decir, bueno, me parece que el GNDVI es mejor que el NDVI. Y les puedo decir que sí, pero dependiendo de la situación y el objetivo. Si tengo un GNDVI en un cultivo que está saturando el valor de NDVI, y sí va a ser mejor porque me va a permitir evitar esa superposición o esa saturación de índice. ¿Alguna consulta? ¿Algo para aclarar? Muy bueno, Seba. Buenísimo, muchas gracias. ¿Se entendió? Fui un poquito rápido, pero porque era bastante. Sí, muy claro. Gracias. Buenísimo.
Bien, voy a buscar a ver si tengo. Como me ha quedado un poquito de tiempo, vamos a ver si tienen un ratito más. Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Dale. A ver si tenemos la... Bueno, acá Nico Escaramuza se va a aburrir porque ya la vio esta. No sé de qué vendrá, no sé qué vendrá. Bueno, en el curso del colegio de ingenieros ya la viste. Ah, sí. Les comento, en el año pasado y este año vamos a ver si se repite. Para el colegio de ingenieros, coorganizado con INTA, hicimos un ciclo de capacitaciones donde agarramos todo lo que es la parte geoestadística, la parte de imagen satelital, de mapa de rendimiento, la implementación posterior. Así que este año quizás también. La verdad que estuvo muy bueno. Eh, yo me pinché un poco sobre el final por cuestiones de que en John Deere cerramos el año fiscal en octubre y los últimos 2 meses me mató el laburo y me fui pinchando, me fui desinflando. No pude participar incluso en las 2 últimas clases. Claro. Pero está muy bueno, muy lindo. Está bueno y todo esto que estamos viendo ahora, de alguna manera es un ejercicio, porque básicamente, que es lo que decimos siempre con Juan Pablo y con todo el equipo que trabajamos en esto, hay que conocer todas las herramientas, saber que la geoestadística nos aporta un montón de cosas, las imágenes también, el mapa de rendimiento también, pero hay los GIS, en los GIS es para dar un curso completo de uso de herramientas GIS. Pero nosotros vamos a lo práctico, en este caso, a las herramientas que nos permiten hacer una interpretación y principalmente integrar la información. Porque lo principal es llegar a una buena decisión. Imagínense que lo que nosotros hacemos en ese recorte, sale después de eso va a salir una prescripción y el productor se lo va a llevar o el contratista se lo va a llevar y va a sembrar, va a haber un cultivo en un ambiente de alta con esas dosis que nosotros le asignamos, con ese fertilizante. Entonces no le voy a poner números, pero es muy caro equivocarse en esto y créanme que hay mucho. El que ya trabaja esto y ya conoce, lo sabe mejor que yo. Pero el que no, imagínense y cuantifiquen hacer una prescripción con las dosis cambiadas. Lo que significa poner, no sé, por ejemplo, más semilla en una zona de baja productividad. Y parece una cosa obvia, pero es muy común de que pase y ha pasado y las diferencias entre una cosa bien hecha y otra se traduce en kilos y en dólares o pesos. Así que es importante tener ese criterio al momento de integrar la información. Esto es lo que les decía de la interpretación de imágenes. Nosotros tenemos dos interpretaciones y manejamos las dos. Eso es lo importante. O vamos a manejar las dos. La interpretación visual y el análisis digital. ¿Qué es lo que hacemos con la interpretación visual? Una fotolectura. Vemos la imagen como vemos la imagen tomada por un dron o la imagen que sacamos del campo. ¿Qué es lo que hay? La primera es decir, ¿qué hay? Bueno, entonces después que sabemos qué es lo que hay, hacemos un fotoanálisis, es decir, ¿qué es? ¿Es un cultivo? ¿Es maíz? ¿Es soja? Después, una vez que tenemos varias escenas de una imagen satelital, de una imagen de dron, de una imagen de avión, lo que fuera, hacemos una fotointerpretación para reconstruir los procesos dinámicos.
¿Qué es lo que es esto? Si hacemos un análisis de campaña y vemos que el cultivo viene bien, y después vemos una imagen posterior y vemos que hay una caída en el índice, o vemos que no es como venía, y bueno, ¿qué pasó? Hubo un helado, hubo un granizo, hubo una sequía. Entonces, bueno, eso es una reconstrucción de procesos dinámicos, lo vamos haciendo con una interpretación visual. Por eso les decía, confíen mucho en el ojo, en lo que ven, más allá de que nos vamos a apoyar muchísimo en el análisis digital, porque vamos a empezar a meter correcciones, cuando hablamos de la corrección atmosférica, la corrección radiométrica, vamos a aplicar filtros, vamos a ver en este curso que vamos a hacer unos filtros para resaltar las zonas de mayor productividad, vamos a ver realces para que nos permiten identificar cuáles son las zonas que tienen más diferencia con las otras y que se puedan visualizar de mejor manera. Vamos a hacer un proceso vario, que es un índice verde, análisis de componentes principales. Podemos utilizar análisis de componentes principales, podemos clasificar. Yo tengo una imagen y puedo, como les decía, a nivel regional o a nivel de lote, hacer una clasificación de cultivo. Pero vamos a ver ahora de que la clasificación, a grosso modo, con una interpretación visual y acompañado del conocimiento que vamos a tener por el análisis digital, vamos a saber de qué cultivo es. Entonces generamos información temática. Por supuesto que esto lleva un entrenamiento. Si hoy por hoy yo a alguien que desconoce o que no está familiarizado con esto, le muestro una imagen satelital, le voy a decir, esos cuadraditos pueden ser lotes, pueden ser cajitas, puede ser el juego de Minecraft o puede ser cualquier cosa que tiene un dibujo geométrico, porque no va a saber interpretar de que estamos hablando de que un establecimiento que tiene lotes adentro y esos lotes se está desarrollando un cultivo. Pero nosotros con toda la información agronómica que tenemos, con la interpretación visual, el análisis digital, vamos a llegar a generar información temática. Y entonces, en esta interpretación vemos que hay algunos rasgos geográficos que nos van a ir ayudando. Por ejemplo, cursos de agua, ciudades, vías de comunicación, entre masas de vegetación, montañas. Y nosotros a veces lo hacemos a propósito y otras veces lo hacemos en el trabajo diario. Hacemos entrenamiento de verdad de campo. ¿Qué es lo que es esto? Yo cuando mostraba de que hacía y de que hacemos relevamiento a través de transecta y segmento, hacemos a propósito entrenamientos de verdad de campo. ¿Por qué? Porque seleccionamos lotes, testigos, donde vamos a ver qué hay. Cosa que cuando después hacemos una clasificación, en el clasificador nosotros no le decimos al clasificador qué son, pero nos permite identificar y saber después y comparar de que nosotros fuimos al campo y vimos que había una soja. Si el clasificador de la imagen a través de un software GIS me dice que ahí hay una soja, le digo que está ok la clasificación porque hizo la misma interpretación. Pero si me dice que hay un maíz y yo fui al campo y hay una soja, me da la pauta de que la el clasificador no está funcionando bien, porque falta un parámetro, porque está muy general, o el algoritmo no está tomando los parámetros correctos. A través de la interpretación podemos ver tono, color, textura, un contexto espacial, sombra, patrón espacial, la forma, el tamaño, la fecha de adquisición. Yo puedo ver una imagen y si veo que veo poco cultivo, puedo interpretar de que es una imagen de invierno, en una zona donde no se hace trigo, cebado, cultivo de cobertura. A través de los tonos, por ejemplo, los tonos que ofrece una imagen me permite ver el comportamiento el comportamiento espectral de las cubiertas. Una vegetación vigorosa con tonos oscuros me permite identificar si hay un cultivo o no. El ejercicio que hacía recién del círculo de riego, si veo que la imagen de la banda 4 está oscura y me permite de alguna manera afirmar o acercarme a decir que hay un cultivo ahí. Lo mismo pasa cuando hay tonos claros en el infrarrojo cercano. El agua presenta tonos oscuros en el visible. Los suelos ofrecen tonos claros en el visible como en el infrarrojo cercano.
Eso depende también si el suelo está húmedo o seco. Esto es muy teórico, pero seguramente este dibujo lo han visto, la teoría aditiva del color, rojo, verde, azul y cómo se descomponen en los intermedios. La visualización de la imagen la hacemos en la compu, esa descomposición, hay filtros y cada banda en la imagen nos permiten hacer combinaciones. Por ejemplo, yo puedo combinar las distintas bandas. Si hago un RGB, rojo, verde, azul, me va a dar la imagen real o la imagen tal cual de cómo la veo. Pero si hago un falso color, por ejemplo, esto es lo que este es el falso color verdadero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Combino la banda 4, que es el rojo, la verde, que es el 3, y el azul, que es el 2, el clásico RGB, y fíjense que yo estoy viendo la zona de Marco Juárez y alrededor, cómo le estaría viendo de arriba un avión o cómo, qué es lo que el ojo visible vería. Cultivo, vías de escurrimiento, lotes en barbecho sin cultivo, veo la circunvalación, la ruta, veo la ciudad, la autopista, bueno, veo toda la experimental de INTA Marco Juárez, puedo delimitar lotes. ¿Qué pasa cuando en esta composición hago un falso color compuesto, el RGB modificado de alguna manera, que pongo el infrarrojo, el rojo y el verde? Acá estoy hablando de imágenes Landsat, por eso ese número de bandas. Yo acá el cultivo lo veo como rojo. ¿Por qué? Porque la banda que predomina es el infrarrojo. Entonces yo resalto en rojo todos los cultivos que están en activo crecimiento. Y este es el infrarrojo. Básicamente, para acomodar nuestro ojo, si vemos una imagen que está en esta combinación de bandas, todo lo que está en rojo, anaranjado, es porque está en activo crecimiento. Y fíjense que acá no empecé a trabajar con ningún índice, solamente combinación de bandas. Acá, por ejemplo, un falso color compuesto, pero para determinar con los tres infrarrojos, el cercano, el medio y el lejano. Y acá yo lo que quise identificar es esos ojitos de agua o esas zonas inundadas donde me permiten, no me interesa tanto el cultivo, que lo veo azul porque por la combinación me permite hacer eso, pero sí me interesa ver las vías de escurrimiento. 564, donde le pongo el infrarrojo primero de vuelta combinado con el rojo, también veo cultivo. Quizás me permite ver un cultivo, pero me permite destacar el agua que tengo en esos ojitos en las vías de escurrimiento. Seba, los lotes que se ven más blancos ahí, el más claro de todo son laboreos. Eso posiblemente ha sido un laboreo justo el momento en la imagen y ha reflejado de esa forma, sí, es cierto. Estos me decís vos. Sí, Sí, exacto. sí, son lotes que pueden haber sido laboreados. Que justo está reflejando de esa forma. Si podemos, no tengo acá la imagen, pero podemos ver cómo el avance de cosecha. Si justo la imagen pasa cuando la máquina va cosechando la mitad sí, la mitad no. La textura, distintos cultivos por la rugosidad o suavidad de los tonos me permiten discriminar cubiertas. Por las sombras, por un patrón espacial, es lo que les decía. Si vemos rectángulos o cuadrados, puedo pensar que son lotes, pero si veo un rectángulo grande, como una cancha de golf, un estadio de fútbol, también lo puedo identificar. Plantaciones forestales, porque puedo ver una línea de una franja verde y no un cuadrado o un rectángulo. La forma, tamaño, bueno, acá puedo ver lo que es un maíz de una soja. Círculos de riego, la vegetación debajo de la cañada, que no sigue el patrón que sigue un lote de maíz que está más arriba. Bueno, contexto espacial, todo lo que es forestación, todo lo que es ciudades, círculos de riego, diferentes épocas. Acá veo un círculo de riego en enero, que está con el cultivo en activo crecimiento, con una textura, seguramente es un maíz,
y cuando lo veo en mayo, este maíz o el cultivo ya está cosechado. Entonces fíjense cómo con la imagen puedo identificar, solamente por la fecha puede decir se cosechó o no se cosechó. Bueno, y esto es de los números que componen la imagen. Esto es para Landsat, pero para Sentinel es similar. Todo lo que es la fila, columna, fecha y la proyección en que viene, en este caso para Landsat. Varias referencias para si quieren seguir investigando qué es lo que es campo eléctrico, cargas y campo, difracción de onda, todo es más teórico. Son pequeños laboratorios virtuales para ver. Y nada más. Y nada más porque bueno, nos quedan 15 minutos para las 9, si hay alguna consulta, cualquier cosa que se les ocurra con respecto al tema imágenes, con respecto al tema GIS, no van a preguntarlo, le sacamos la duda y si no la sabemos la buscamos. Justamente la idea es que haya un ida y vuelta no solo de ustedes con nosotros que estamos llevando adelante el curso, sino entre ustedes. Hoy vi que en el grupo había gente que tuvo un problema, que el otro lo ayudaba y me pareció excelente. Así que está buena esa dinámica que se está dando. Seba, Sí, yo estoy haciendo los ejercicios y bueno, me pasó una situación trabajando que, bueno, quería comentar, por ahí nos puede dar una mano y le puede servir al resto de los muchachos. bueno, Yo estuve tomando una imagen de un cultivo de maíz que casualmente el lote tiene unas cuantas hectáreas y una parte el cliente la utilizó para realizar picado fino. Entonces, o sea, en realidad yo ocupé una imagen que viene de un cultivo de soja. Pero ¿qué pasa? El antecesor en esa parte, al no tener cobertura y haber sido un año seco, en esa zona la soja respondió menos, con menor respuesta, menos rinde, tenía menos NDVI, siendo que quizás es una de las zonas del lote que mejor, digamos, o sea, es todo un desmonte nuevo. Entonces, bueno, yo quería ocupar esa imagen de NDVI, de esa soja, que en esa parte no me representa porque yo sé que ese suelo va a tener respuesta, digamos. ¿Cómo puedo trabajar en estos casos haciendo una especie de recorte para que después cuando hago los clusters, esa zona no quede como una zona de bajo potencial? y en eso muchas veces, o hasta a veces mejor conseguir imagen de campañas anteriores, porque justamente es cierto, por ahí cuando tenés este tipo de, o un picado o tenés zonas donde tuviste algún tipo de inconveniente que no es propio del lote, sino por una eventualidad, ya sea un granizo, una inundación o algo que te generó que en esa zona se te caiga el rendimiento del cultivo puntualmente en esa campaña, o por, como decía, por algún tipo de eventos, o porque justamente el antecesor era otro. Yo te recomendaría de que busques una imagen de campañas anteriores o anteriores vos me decís que se picó. ¿Por qué se picó? ¿Por una cuestión de manejo o porque venía muy, muy malo? No, era justamente la zona donde mejor estaba el maíz, se picó para hacer menos hectáreas de picado. El problema, si yo me voy más atrás, es que más atrás no tengo imágenes con cultivo porque era monte. Estaban limpiando el monte, no tengo imágenes. Ah, bien, bien. ¿Y es posible que consigas una imagen inmediatamente antes del picado? Cosa de que, porque si va picado, imagino que ya estaba bastante crecido el maíz y ya ya podía sacar un buen índice. Sí,
El tema es que el año donde está el picado, la mitad del lote era soja y la mitad maíz, y no era como ahora que ya se lo unificó. O sea, estuve buscándole la vuelta y bueno, llegué a la conclusión de que en todos los casos tenía un problema donde en la imagen satelital que yo descargaba tenía zonas con diferente manejo, que algo pasaba que no me permitía ocuparla completa, sino que tenía que empezar a ver cómo unía dos imágenes o normalizaba o algo por el estilo que me permita hacer un manejo eh, idéntico en dos lotes después. Bien. Y ahí está complicado porque si no tenés historial, yo lo que te recomendaría, que es por supuesto un trabajito más, pero vas a tener que separar por cultivo, es decir, bueno, recortar y hacer el análisis para lo que fue el índice de la soja y después hacerlo con el del maíz y tratar de unificarlos después para que en términos relativos, porque si vos tomas la imagen completa, un cultivo frente al otro va a ser distinto. Quizá la soja a lo mejor te da un índice más alto que el del maíz y de alguna manera te lo enmascara al buen índice que ya tiene el maíz. Entonces te va a tirar y aparte estás comparando cosas distintas. Yo te diría que pruebes de hacerlo, de cortar el lote, de trabajarlo por cultivo y después unificar. No sé qué opina el resto. Yo particularmente te entiendo lo que me estás diciendo. Por ahí estaría bueno si puntualmente me comentás, o lo escribimos después en el grupo de WhatsApp para que le quede el resto, cuál sería el proceso para tener la misma imagen en términos relativos de la mitad del lote que es soja y la mitad del lote que es maíz, para después poder unirla y que estemos comparando lo mismo y no peras con manzana, digamos. Exactamente, exactamente. Mira, te propongo que plantees el problema en el grupo y entre todos lo vamos sacando, nosotros vamos aportando algunas herramientas. Así de paso, es un muy buen ejercicio para hacer una ambientación cuando tenés esta característica, donde te pasa que no tenés historial, te pasa que tenés dos cultivos y además tenés picado. Así que yo creo que se da la tormenta perfecta para encontrar una situación donde se puede llegar a ambientar de manera correcta en función de todas estas características. Bueno, perfecto, lo voy a escribir después para que se plantee el problema. Buenísimo. No desmonte más, Leo. Y ahí en ese caso, por ejemplo, yo por ahí consulto de usar alguna otra herramienta saliéndonos de lo satelital para buscar un poco más de información. Bueno, en este caso los mapas de rendimiento por ahí no sean muy útiles porque viene de un año malo y va a tener solamente un año o dos, pero un muestreo de conductividad eléctrica o algo de eso no sería también una buena base como para partir de un desconocimiento pleno de un lote. Totalmente. Vos sabés que sumado a lo que le comenté, para que sea bien perfecta la tormenta, cosecharon 3 máquinas diferentes y mal calibradas 2. Bueno, Bien. eso Leo, que el otro día lo comentaste vos en el chat de la primera reunión. Es todo un tema cuando las máquinas están calibradas diferente y te quedan zonas de alto rendimiento marcando en rojo o por mala calibración. O hoy que estuve dándole una devolución a un contratista, me decía que estaba mal regulado el control de solape de la plataforma y en cuña me hacía zonas donde estaba rindiendo muy bien, me marcaba rendimiento de 20 quintales o abajo. Es todo un tema. No sé después si en algún momento vamos a ver el año pasado en el de INTA hubo algunas correcciones en mapa de rendimiento. No sé si este año lo vemos.
Sí, sí, acá después Juan Pablo va a dar dentro de la, cuando vayamos avanzando, justamente va a comentar de esto de cuando cosechan dos o más máquinas, cuál sería la forma, viste, para que sean comparables esos datos. Lo ideal es tratar siempre de no perder el dato. ¿Qué es lo que te puede pasar? De que vos no puedas tener un dato de rendimiento, pero sí podés identificar la variabilidad del lote. O sea, no es lo que uno busca. Lo que uno busca es que el mapa de rendimiento lo corrijas, que se puede, si vos tenés algunos parámetros que puedas para ajustarlo. Pero en tal caso que no puedas ajustarlo, lo de mínima es que poder salvar el dato de que la tendencia o la variabilidad se mantiene durante todo el lote. Es decir, que si por ejemplo te cosechó una máquina mal calibrada y donde rinde, no sé, por decirte, 30 quintales de soja te rinde 20 por una mala calibración. Si esa mala calibración es constante, vos después lo llevas y lo ajustas y te va a mostrar que esa variabilidad se mantuvo durante toda la cosecha. Pero si pasó que en el medio de la cosecha hubo algún otro problema, se descalibró nuevamente y lo que fuera, bueno, ya ahí se complica un poco más la obtención de un dato fiable, un dato que sea válido. Pero está buena la consulta y lo vamos a reflotar cuando Juan Pablo lo muestre y lo plantee dentro de las clases, de cómo llevar ese mapa que está mal, que está malo, llevarlo a que tenga información de confianza. Yo tengo una consulta de paso también, Seba. Sí, Se me complica, en realidad me parece que no me va a servir de nada, pero tengo un cliente que tiene 2 case, pero una sola máquina tiene mapa de rendimiento. ¿Ahí de qué me disfrazo? bueno, Ahí, pero ahí ¿ya cosechó o no? Va para. No, va a trillar este año, ¿viste? La idea es empezar a hacerlo. Obviamente lo ideal que vos me vas a decir, me imagino, es que use una máquina en un lote. No, Pero si me trilla con las dos a la vez, ¿cómo puedo hacer? No hay forma, estoy al horno. yo te diría que vayan apareadas las máquinas. toda la experiencia apareada y Claro, puede ser apareado y después lo interpolás. Exactamente, porque ¿qué pasa? A lo mejor te dice el contratista, bueno, yo cosecho la parte norte del lote y yo cosecho la del sur. Quizás el sur tiene mapeo y sale excelente, pero el norte te quedó totalmente sin información. Entonces vos le decís que las máquinas vayan apareadas, entonces vas a tener la mitad de la información, pero de todo el lote. Entonces vas a poder hacer un ajuste. Obviamente, es lo de mínima. Lo ideal sería que los dos tengan, pero es muy común esta situación que tenés dos contratistas y uno tiene y el otro no. Entonces, de alguna manera vas ajustando y tenés todo el lote mapeado, con la mitad de la información en términos absolutos, pero con una información válida para todo el lote. Bárbaro. Yo pensé que no me iba a servir directamente. y si querés después presentar la información de producción al dueño del campo, tenés que pedir y solicitar los datos de kilos de las monotolvas para que después los postcalibres al mapa completo. Tal cual, buen aporte, Leonardo, porque muchas veces, viste, es importante tener el dato ese del peso de la monotolva porque es la forma de ajustar y que un mapa que está mal calibrado o que se cosechó mal, poder llevarlo a la realidad a través de la comparación y el ajuste con lo que realmente salió del lote, con lo que rindió el cultivo en ese lote. Bueno, a ver si hay alguna consulta en el chat. Bueno, muchas gracias a todos los que les gustó la charla, a los que no les gustó, vamos a tratar de mejorar. Así que les agradezco que se hayan quedado hasta prácticamente las 9. Les repito, cualquier consulta con respecto a esto o lo que fuera, no duden en hacerla, consulten en los grupos, que se genere ese debate y de vuelta. Así que bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Seba.
Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, buenísimo todo. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, abrazo.